Elvira Avali Morel, who's a PhD student from Vanderbilt University. Please join me, welcome her. I'll turn it over to her. Bueno, esta presentación es una especie de conversación informal donde ustedes tienen que sentirse libres de hacer cualquier pregunta. Si tienen alguna inquietud, pues me la transmiten sin ningún problema. Esto es parte de una presentación que ha sido diseñada en 2 secciones. La primera sección de hoy va a estar destinada a lo que es el trabajo de Diego Rivera como muralista y nos vamos a centrar principalmente en la reproducción de una sección del Palacio Nacional que está acá. Y entonces en agosto 15, a la misma hora, jueves a las 7 de la noche, pues tendremos un recorrido por toda la galería a través de los autorretratos de Frida. ¿Qué pasa? Esta presentación ha sido concebida como un conjunto debido a la relación que existe entre Frida y Diego, no solo en un plano personal, sino también en un plano intelectual y creativo. Entonces los invito a que me acompañen acá al segundo salón. Entonces aquí estamos frente a una sección del mural que fue concebido para el Palacio Nacional. Este mural se creó entre 1929 y 1935. Inclusive su creación fue interrumpida por el viaje que emprendió Diego Rivera a los Estados Unidos, donde precisamente ocurre el incidente con el mural que estaba haciendo para el Rockefeller Center, que como ustedes saben, como el mural tenía en su parte derecha una foto de Lenin, pues Nelson Rockefeller le pidió a Diego Rivera que quitara a Lenin de esta representación porque por supuesto esto podía traer, digamos, incomodidades para la burguesía y además todo el tema de que Lenin también era una figura que era vilipendiada y criticada en los Estados Unidos del momento. Diego Rivera se negó a extraer la figura de Lenin y entonces el mural fue destruido posteriormente en 1934. También en esta etapa, sobre la década del 30, Diego emprendió también el mural de la Academia de Artes, de Bellas Artes de Detroit, que bueno, toma como centro todo lo que es la industria automotriz y toma como centro al obrero. Él también fue vilipendiado por este tipo de proyección, ¿no? De el obrero como centro del mural de Detroit. Entonces, esta concentración en la figura del obrero, en la figura del campesino, pues es una constante en los murales de Diego Rivera. De hecho, el muralismo mexicano, con, digamos, esta proyección tripartita cuyas figuras principales son José Clemente Orozco, Siqueiro y Diego Rivera, pues digamos que Diego Rivera es concebido como el cronista del movimiento muralista. Ahora, a pesar de que Diego, Orozco y Siqueiros son las figuras más reconocidas, también en el muralismo mexicano sobresalen mujeres, como es el caso de Aurora Reyes, también Leonora Carrington, también la figura de Remedios Varo, que fueron también emigrantes. O sea, en el caso de Reyes, de Aurora Reyes, ella era mexicana, y también, por ejemplo, María Izquierdo fue otra mexicana, y pues Leonora Carrington era inglesa. Entonces, todo este movimiento abrazó no solo a aquellos artistas que estaban en el campo cultural mexicano, sino también a todos aquellos refugiados, emigrados y que habían decidido hacer una vida artística en México. Entonces, como aquí podemos ver, hay una paleta de colores muy variada. Tenemos rojos vivos, tenemos verdes, azules. Y quería llamar la atención sobre una anécdota
que relata el oro de la corriente, que escribió las memorias de Diego Rivera, donde Diego confiesa que él imaginaba el mercado de Tenochtitlán, que él imaginaba el uso del color que podían tener las culturas precolombinas. Y si vemos la composición del mural, al menos de esta sección, podemos ver que hay casi una carencia del paisaje. Si no vemos en lugar de paisaje un aglomerado de personas, vemos que hay mucha concentración de figuras históricas, de figuras anónimas, etc. Entonces, quería también llamar la atención sobre la división en 3 planos principales. Tenemos una primera sección, que es justo la que queda debajo del águila, una segunda sección, que es donde comienza el arco de medio punto, y ya la tercera, que estaría dentro del arco de medio punto. Entonces, aquí precisamente se relatan momentos históricos esenciales, y por eso el mural se llama La Epopeya de México. O sea, él trata de, a partir del encuentro entre 2 culturas, la española y la indígena, ir repasando escalonadamente momentos históricos que considera de envergadura dentro de la historia de México. Es por eso que en esta primera sección, que en el original tiene a Cortés debajo combatiendo a las figuras indígenas, podemos encontrar figuras como, por ejemplo, esta de acá, que sería Cuauhtémoc. Entonces vemos que toda la simbología acá gira en torno a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc significa el águila que cae. Es por eso que Cuauhtémoc tiene el estandarte detrás como un águila que cae, y asimismo su vestuario es de águila. Pero seguimos viendo la simbología del águila con esta figura central que tenemos aquí, que de alguna manera puede remitirnos inclusive al escudo o a la bandera de México. Tenemos el águila sobre el nopal, y tenemos en lugar de la serpiente el símbolo mexica de la guerra. O sea, este símbolo fue encontrado en el mismo Palacio Nacional en 1926. Ya Diego estaba al tanto de este hallazgo arqueológico, y lo que hace es sustituir la serpiente. Ahora, el escudo, que ha sido concebido con el águila, la serpiente y el nopal, relata uno de los mitos fundacionales de Tenochtitlán, que fue predicho que cuando los aztecas llegaran a una zona en la cual encontraran un águila sobre un nopal con una serpiente en el pico, deberían fundar la ciudad. Entonces, como podrán observar, los pocos vestigios de arquitectura en este mural se circunscriben a este tipo de murallas que de alguna manera recrean lo que es Tenochtitlán. Entonces, igualmente, aquí tenemos a la figura supuestamente de Moctezuma, y les voy a explicar por qué. En las descripciones de Moctezuma se habla de que Moctezuma tenía el cabello corto, no era como otros indios que tenían el cabello más largo. Encima tiene este atuendo y está como sacrificando un corazón, o sea, está haciendo un sacrificio a este círculo que representa al dios Sol. Entonces, ¿por qué está de espalda esta figura? Cuando Hernán Cortés escribe las cartas de relación, habla de que Moctezuma está en el balcón y le arrojan piedras las personas del pueblo. ¿Por qué? Porque las personas del pueblo supuestamente se sentían traicionados por Moctezuma. Y ahí que Moctezuma II, aunque es una figura importante dentro de la historia prehispánica, él lo representa de espaldas, porque de alguna manera dio la espalda a su pueblo. Y lo que acontecía era que Moctezuma había homologado la figura de Hernán Cortés con esta idea de Quetzalcóatl,
o sea, la serpiente emplumada que venía como un Mesías, y entonces él le cede su reino. Ahora, Cuauhtémoc fue el que siguió a la figura de Cuitláhuac. Este Cuitláhuac fue digamos, el 11º emperador azteca. ¿Qué pasa? Tuvo muy poca gloria porque solo duró 80 días porque se enfermó de viruelas y muere. Entonces, por eso es que el último emperador, Cuauhtémoc, es el que está en el centro de la batalla. Entonces tenemos esta segunda sección más arriba, donde podemos ver aquí en el centro, por ejemplo, la figura de Hidalgo, vemos la figura de Morelos, vemos la figura de Josefa Ortiz, que era la corregidora de Querétaro, vemos a Aldama, vemos inclusive a Guerrero. Entonces, Vicente Guerrero, por ejemplo, Vicente Guerrero era afromexicano, había estado al frente de las batallas principales en la Revolución de 1810, que fue la que inaugura Hidalgo con el grito de Dolores. Morelos, después de que Hidalgo fue ejecutado en 1811, se convierte en el líder esencial e indiscutible de la Revolución de 1810. Inclusive, llegando la corona española a reclamar las ropas de Morelos, pues consideraban simbólicamente que las prendas de Morelos tenían un valor importante como prenda de guerra, como botín de guerra. Entonces, aquí Guerrero es importante su representación porque es afromexicano. Cuando nosotros miramos, inclusive ahora desde el siglo XXI, miramos la historia de México, vemos que hay algunos afromexicanos que han sido reconocidos, pero inclusive cuando nosotros pensamos demográficamente México, lo vemos como un México indígena o como un México blanco. E inclusive hay muchas pugnas por comunidades afromexicanas que quieren exigir sus derechos. Entonces, aunque en el mural no hay representado ningún negro, sí está la figura del afromexicano Guerrero. Entonces acá, en esta composición, la única mujer, que es Josefa Ortiz, cumple un papel excepcional, y no solamente porque está, digamos, dentro de las figuras históricas, es la mujer que sobresale, y es que precisamente gracias a Josefa Ortiz no se impidió por las autoridades españolas el estallido en 1810 de la Revolución, porque a pesar de que su esposo la había encerrado en su cuarto y no le permitía bajo ningún concepto salir, ella se las agenció y avisó a Hidalgo de que habían sido delatados. Tenemos más arriba la sección que se corresponde pues con la Revolución de 1910. Tenemos a la figura, enarbolando el cartel de Tierra y Libertad, tenemos a la figura de Emiliano Zapata. Está seguido por la figura de Felipe Carrillo y por la de Pancho Villa. En el caso de Felipe Carrillo es muy interesante cómo Diego Rivera, en vez de haber buscado reproducir a Maderos o a otra figura de mayor envergadura, inclusive pudiera haber sido una figura neutra o negativa, toma Carrillo, que era un periodista que intentaba proteger a las comunidades mayas y proteger el derecho a la tierra de las comunidades indígenas. Asimismo, hablaba maya y también abogó por el sufragio de la mujer. Es decir, era un intelectual excepcional dentro de este movimiento, y por supuesto Zapata y Pancho Villa como representantes, el primero de lo que era el movimiento del sur y Pancho Villa como el movimiento del norte. Entonces también tenemos acá Obregón y Calles, que son los que tienen la insignia presidencial, y como ustedes podrán ver en todo el cuadro hay un eje que sería el primero, un obrero apuntando así hacia la derecha,
Después tendríamos a la figura de este soldado, que es un soldado anónimo, igual que el obrero, apuntando hacia la derecha, así como la figura de Cuauhtémoc y otros. ¿Qué quiere decir? La crítica ha interpretado esto como una mirada al futuro, como una mirada de la colectividad aspirando al progreso. Asimismo, estas figuras establecen un diálogo con todas las imágenes subsiguientes que vemos a través de la escalera del Palacio Nacional. Entonces, dentro de la simbología, independientemente del águila, tenemos también, por ejemplo, a Hidalgo, que está sosteniendo unas cadenas, pero esas cadenas están quebradas, o sea, simbólicamente esto puede estar aludiendo a la idea de que se rompe el yugo español, de que se rompen los nexos con la colonia, con el imperio español, pero al mismo tiempo la cadena alude también a un tipo de hermandad y a un tipo de unidad. Tenemos también esta vid, que es una planta de uvas, que también tiene una simbología de vida eterna, de crecimiento, de prosperidad, y está justo debajo de la figura de Hidalgo, o sea, 1810 como el punto de crecimiento, como el punto de partida, una vez que todo lo planteado en este plano ha sido quebrado y ha sido tratado de superar. Tenemos también este soldado, es esencial en cuanto su espada ocupa casi todo el medio de la composición. Ustedes se pueden ver que tiene como una planta de maíz y entonces con la otra mano sostiene como unas espigas de trigo. Y también vemos que ese soldado tiene como una especie de iris mayoritario. O sea, este soldado no nos está mirando ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro. Es como esa capacidad de luchar por la tierra, de doblegar, y que vemos esta espada de nuevo anunciándonos el futuro. Entonces, para establecer un poco la relación de todo el muralismo con la figura de Frida, con la figura de Orozco, de Siqueiros, hay un montón de anécdotas de Diego que han influido en lo que es la proyección artística de Frida. Una de las cosas principales, por supuesto, es que tiene una paleta muy similar a Frida. Claro, Frida quizás con una pincelada mucho más suave, quizás prestando más atención al detalle, pero es que hay que dividir lo que es la pintura de Caballete de lo que es la pintura mural. O sea, en primer lugar, ustedes como receptores pueden lo mismo analizar la obra desde acá, que pueden caminar y mirar hacia arriba o mirar hacia abajo. Además, este tipo de mural se supedita al espacio en el que fue creado. El muralista tiene que atender a la incidencia de la luz, tiene que atender a la preparación de lo que es el soporte, o sea, el muro, y tiene que atender, por supuesto, a esa perspectiva del receptor, mientras que la pintura de Caballete nos permite a nosotros, pues, una aproximación diferente y una aproximación que juega menos con la perspectiva, al mismo tiempo que prioriza las luces, las sombras y otro tipo de... Entonces, Diego tuvo varias etapas pictóricas. Allá tenemos un ejemplo que es La última hora, es de su etapa cubista. Diego vivió aproximadamente 13 años en Europa y el cubismo fue uno de esos momentos más plenos que tuvo. Porque ¿qué pasa? Diego recibe una beca a los 16 años por una exposición que hace en México. Y esta beca le permite financiamiento por 4 años. Así llega a diferentes zonas de España, visita brujas, etc. Y se desenvuelve en diálogo con todos los signos, ¿verdad? De hecho, Diego aspiraba a hacer una mezcla entre Cézanne, Gauguin y Velázquez. O sea, había estado en el Museo del Prado y le había impresionado sobremanera la obra de Velázquez. Y él narra
que había un marchante de arte que había comprado todos los cuadros de Cézanne y que dice que como él no tenía dinero, él no podía entrar a la galería y sentarse en la galería y que le fueran enseñando los cuadros. ¿Qué hizo Diego? Se paró frente a la vidriera, donde había un solo cuadro de Cézanne. Cuando el marchante de arte se percató de que Diego estaba ahí, pues él fue cambiando, y a las 9 de la noche ya Diego, que no se había movido de la vidriera, había visto toda la obra de Cézanne. Y entonces él dice cómo esto precisamente marca su tratamiento del color, etc. Entonces, también con Frida hay una relación muy extraña, en tanto desarrollan una especie de amor paternal, de protección, de admiración intelectual, y por ejemplo en esta colección hay una cosa muy interesante que sería ese retrato es de Cristina. Cristina era la hermana de Frida y Diego pues le había sido infiel desafortunadamente con Cristina, y ese fue uno de los golpes de los cuales ella no se pudo recuperar. Pero si vemos este cuadro acá, por ejemplo, esto nos remite a la obra de Tarsila Yamarao, que vemos estos paisajes con cactus. O sea, Diego no solo dialogó con el muralismo como tendencia en México o como cultivo en los Estados Unidos, con sus producciones en San Francisco, Detroit, etc., sino que también dialoga con un lenguaje de vanguardia que se estaba produciendo en Latinoamérica. Entonces hay otro relato con el que quiero cerrar la presentación de hoy, que es un relato donde Diego habla de su nana. Sabemos que María, la madre de Diego, había tenido gemelos y el hermano gemelo de Diego desafortunadamente falleció. María cayó entonces en un estado depresivo que necesitaba atención médica y que deciden mandar a Diego con Antonia a su casa en el monte. Por eso, la primera lengua que logra manejar Diego de pequeño era una lengua indígena, y Antonia se convirtió en esa persona que le había dado acceso a todo lo sensorial, a toda esta experiencia del monte, y él había experimentado su libertad. Cuando la madre se recupera, llevan a Diego de vuelta para la casa, pero como tenían cierta precariedad económica, no podían pagarle a Antonia para que se quedara con ellos. Sin embargo, Antonia lo visitaba porque Antonia amaba mucho a Diego. Y en una de las oportunidades que llega Antonia, entran a la cocina, Diego la está persiguiendo y Antonia se está preparando una tortilla y le dice a Diego, ¿quieres? Y Diego, pequeño, 4 o 5 años, toma la tortilla y muerde. Y entonces Antonia le dice, pero a ver, ¿qué más quieres? Y entonces Diego le pide mamar de su seno. Y la india Antonia, aunque no tenía leche, porque no estaba amamantando, le da su seno. Entonces Diego narra con el tiempo, en estas memorias recogidas por Lolo de la Torriente, cómo eso había sido una experiencia, no solo de adquirir esa savia indígena, ese conocimiento a través de las mamas de la nodriza, sino también como una experiencia erótica. Y por ejemplo, tenemos un cuadro tan inexplicable como ese que pintó Frida Kahlo en 1837 que se llama Mi nana y yo, que es una india dando el pecho a un bebé con la cara de Frida adulta y con una máscara de Teotihuacán en el rostro. Entonces, evidentemente, independientemente de todo ese mundo surreal y de todo ese conocimiento y esa preocupación por recrear elementos prehispánicos, Diego y Frida poseían una colección de alrededor de 55.000 piezas de cerámica que fueron donadas y tenían un valor de 4 millones de pesos y fueron donadas a la muerte de Diego al Estado. Entonces, independientemente de todo eso, hay un imaginario
hay toda una experiencia vital de Diego que se traduce en la obra de Frida, y pues los convido a que, si les place, estén en agosto conmigo y seguiremos el recorrido entonces por la obra de Frida. Muchas gracias.